Nuevamente un saludo a los compañeros que miran este video para orientar sus trabajos académicos y de investigación. Eh, con el grupo de maestrantes estamos analizando lo que son las fases pedagógicas del entrenamiento deportivo aplicados a sus objetos de investigación. Eh, es cierto que en esto nadie tiene la verdad absoluta, pero hay que tener en cuenta, digamos, la esencia de los procesos de investigación en ciencias del deporte y las particularidades que cada uno de ustedes van desarrollando como investigadores y la adquisición de las experiencias a lo largo de su vida profesional, de su vida investigativa, de lo que van leyendo, de lo que van archivando, de las conversaciones que han tenido con los diferentes profesores nacionales, internacionales y sobre todo lo que realizan con relación a lo que sucede en cada una de las disciplinas deportivas que ustedes investigan, ¿sí? A partir de eso, de que la investigación, lo hemos dicho, es la generación de una pregunta científica, la cual se describe mediante un problema sólido, consolidado, y cuya respuesta va a ser el objetivo general. Y aquí es donde yo estoy dando mi perspectiva, mis particularidades con relación a los objetivos que se han alcanzado en la orientación de estos tipos de trabajos de maestría y también en la experiencia propia por haber pasado ya por acá y en la constante publicación, participación en eventos y la realización de algunas investigaciones, sobre todo en el deporte, los juegos de conjunto, específicamente abordando más las temáticas del fútbol. Acá es muy interesante ya que de los ejemplos que vamos a mencionar a continuación, la gran mayoría abordan como objeto de estudio el fútbol. Veamos estos ejemplos y daremos algunas orientaciones muy particulares. Ya el maestrante con su asesor miran que toman y que rechazan, pero en este caso sí tiene que cumplirme con el objetivo del módulo, que es el desarrollo de las fases pedagógicas del entrenamiento deportivo aplicadas al método científico. Así su trabajo de investigación sea solo una partecita de esas fases de la pedagogía y la metodología del entrenamiento deportivo, ya que la investigación puede ser y puede abarcar aspectos de carácter general como aspectos muy específicos. Pero todos estos se fundamentan en esas fases y voy a tratar de indicarlos sobre sus objetos de estudio. También me voy a colocar en el papel de ustedes como estudiante y voy a darles a conocer un ejemplo de las investigaciones realizadas que tienen en cuenta estos pasos que con el video anterior, con las lecturas, con los libros y con las charlas que hemos tenido, he tratado de orientar. El contenido entonces de la charla de la clase del día de hoy tiene una introducción, unos análisis de los objetos de estudio, tiene los objetivos, tiene unos fundamentos teóricos, los ejemplos de las fases del programa que voy a utilizar como ejemplo, la fase de planificación e intervención, los aportes prácticos, los resultados, la discusión, conclusiones y las referencias bibliográficas. Pasemos a ver entonces los ejemplos que ustedes plantean como investigación, que obviamente hasta el último día se perfeccionan y aún así terminan sus estudios de maestría y aún la idea es que sigan generando nuevas propuestas de investigación y que ojalá inclusive estas temáticas se conviertan en líneas de trabajo para futuras personas que quieran seguir investigando sobre el tema. Acá tenemos la temática, programa de entrenamiento de fuerza para la prevención de lesiones de la musculatura isquiousural en futbolistas del equipo de la Universidad del Valle. Es una propuesta interesante, ¿sí? Ya que me hablan de un programa de entrenamiento de la fuerza. El desarrollo y el diseño de este programa, pues con su aplicación e intervención, me demostrará si
de verdad previene esas lesiones musculares o no, o sea, serán los efectos del programa. Acá entonces como programa se puede llevar de una forma muy fácil a la fase teórica, a la fase diagnóstico y a la fase de intervención. Eh, en este sentido, en este objeto de estudio, el profesor Sebastián hace una fundamentación teórica muy buena de su proyecto sobre lo que son las prevenciones, las lesiones y cómo se relacionan con el fortalecimiento del músculo. Pero también sería bueno que abordara un poco la temática de fuerza con relación a los programas de entrenamiento, cuáles son los tipos que causan, digamos, el cumplimiento del objetivo muscular, de la gran secuencia de movimientos que tiene que realizar el futbolista, por qué los programas de fuerza generan lesiones, puede hacer una conceptualización teórica, una fundamentación teórica más como fundamentada ya directamente a lo que sucede con el fútbol, con el futbolista. Y así daría, digamos, como un análisis más del aporte teórico que puede encontrar en este trabajo. Menciona las 4 pruebas físicas, entonces es importante que en esa fase diagnóstica nos describa cuál es el objetivo, el nombre de la prueba, el objetivo de la prueba, la descripción metodológica y las tablas de valoración. Tablas de valoración si son de autores, si ya son pruebas validadas, si son confiables, etcétera. Y cuándo se considera un plan de entrenamiento para una lesión, para la prevención o para el desarrollo también del entrenamiento de la fuerza. El objetivo general dice ahí clarito, diseñar un programa de musculación. Entonces acá no sé el concepto de musculación si es diferente al de fuerza. Recordémonos en la relación epistemológica que debe haber entre el objetivo y la temática. Entonces, si es de musculación, qué ejercicios lleva, si es de musculación de la tren inferior, entonces si es saltabilidad, si es con pesa, con qué máquina. Entonces aquí ya es un poco más específico a como menciona en el título, porque en el título dice programa de entrenamiento de la fuerza, pero acá ya especifica un poco más que es del tren inferior. Entonces, ¿qué lleva ese programa? ¿Con quién va a ser dirigido? Aquí dice con futbolistas del equipo de la Universidad del Valle. Si es del equipo de rendimiento de Ascundeporte, entonces en la fase teórica de su trabajo, pues describir quiénes son esos deportistas, en qué nivel de fuerza están, cada cuánto van al gimnasio, si van al gimnasio, cuál es la rutina que realizan, si han tenido lesiones en la parte del objeto de estudio, pues describirlas, si han logrado recuperarse, entonces si han vuelto a llegar a ese nivel, sacar como ese perfil de rendimiento con relación a la fuerza, cómo se han mantenido, si se previenen o no, para no causar lesiones en la musculatura. Para estudios de posgrados, eh, hemos exigido mucho, hemos recomendado en todos los tipos de seminarios que no es bueno colocar como tipo un estudio monográfico. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia, pero el diseño es un paso superior a la monografía. La monografía siempre debe salir del estado de la cuestión, del análisis de las fuentes teóricas, de la línea del tiempo. Sí, todo trabajo de maestría debe tener una monografía incluida, pero eso no quiere decir que sea el producto final de ese trabajo de grado. Así no haya intervención, sí debe de haber un diseño bastante profundo de ese entrenamiento de la fuerza, que ojalá sea propio o sea fundamentado en autores. Por eso se recomienda que haga una búsqueda bibliográfica sobre los programas de entrenamiento de fuerza aplicadas al fútbol. Con relación a esta otra importante investigación, también en el fútbol vallecaucano, que tiene en cuenta las posiciones tácticas y que utiliza, digamos, una herramienta actual, tecnológica, como es la dermatoglifia, como método
realizar una caracterización de estos jugadores. ¿Mm? Entonces, acá para poderle darle sentido a las fases pedagógicas, eh, debe de relacionar entonces esos métodos de caracterización, ¿cierto? Entonces, en la fase de elaboración teórica, pues explica cuáles son los futbolistas vallecaucanos que se van a investigar, cuáles son sus características tácticas del juego, por posiciones. Entonces, no sé si vayas a utilizar el portero, entonces el portero, cuáles sus tareas ofensivas, defensivas, las características de ese portero, los marcadores, los defensas centros, los mediocampistas, los delanteros. Entonces ahí nos va a dar a conocer esa caracterización de ese futbolista vallecaucano. Y también si ya tiene datos, digamos, de esa dermatoglifia, qué tipos de huellas tienen y si hay alguna diferencia de huellas entre las diferentes posiciones. Pero no hay que olvidar que la investigación se realiza en fútbol, ¿cierto? Y el fútbol tiene unas teorizaciones que deben darle un respaldo científico a lo que se denomina eso, fases pedagógicas del entrenamiento. Así la dermatoglifia sea, digamos, un aspecto, una característica netamente biológica, genética, pero aquí me habla de las posiciones tácticas. Y hablar de las posiciones tácticas habla de uno de los componentes de la preparación deportiva más importante en el fútbol. Entonces ahí es donde usted puede aprovechar para darle validez a esas fases teóricas que hay que desarrollar en el trabajo. Eh, Acá entonces también menciona las palabras métodos de selección deportiva en el fútbol. Hay que analizar cuáles son los modelos que se han venido presentando. Ahí algo menciona la fundamentación teórica, hay que profundizar más en el contexto internacional. Sobre eso hay muchos, los alemanes tienen unos métodos, los españoles también han desarrollado otros, y no solamente fundamentan la selección deportiva en pruebas, sino también en programas. Y ahí donde aparece la palabra programa, pues puede ser utilizado también las tres fases del modelo pedagógico, ya que si hablamos de pruebas, pues daríamos mayor importancia a la fase diagnóstico. Entonces, en esa fase diagnóstica es donde tiene que explicar no solamente la dermatoglifia, sino también debe explicar cuáles son los otros métodos que se utilizan en la táctica para seleccionar futbolistas con diferentes características y ver, bueno, cómo es la elaboración de esa tabla. Si existen tablas eh, para la selección y orientación deportiva de fútbol por posiciones, bueno, ¿qué nos dicen esas tablas, esos perfiles? Ahí puede haber un aporte bastante significativo. Y esas tablas es el producto final, digamos, de las fases pedagógicas. El producto final de una fase pedagógica es la evaluación. Y la evaluación pues es el producto de los resultados de la utilización de esos instrumentos, cuantitativos, cualitativos, tecnológicos, eh, y, y acá pues ya sabremos la utilización de ese aparatico que nos permite tomar las huellas y mediante las huellas pues las teorías que hay con relación a estas características biológicas sobre los futbolistas. La toma de decisiones en el fútbol, una revisión de la literatura científica publicada entre los años 2015 y 2020. Pareciera que fueran a realizar una investigación histórica. No obstante, mire que en el objetivo específico dicen, hablan de las metodologías usadas en la planificación del entrenamiento eh, deportivo con relación a las decisiones, toma de decisiones en los futbolistas. Eh, Parte de estos objetivos ya se cumplieron con las clases magistral realizadas, ¿cierto? Pues ya se conocen cuáles son las metodologías más usadas. Puede ser metodologías del entrenamiento cognitivo, metodologías del entrenamiento integrado, ¿sí? Lo que hay que aquí sería importante es tal cual como ustedes lo tenían, un diseño de, no sé, de un programa
para la toma de decisiones en el fútbol. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, que es difícil ir a la práctica, pero eso no quiere decir que la deficiencia de datos nos vaya a limitar al diseño de algo. Cuando el diseño es creatividad, el diseño es teoría, es el diseño también tiene en cuenta, digamos, las tradiciones en lo que ustedes han trabajado. Si ya tienen datos anteriores, esos datos sirven eh, para adaptar a un protocolo, para dar a conocer un resultado, porque no sé, se quedaría muy corto solamente en una revisión de la literatura, un artículo de revisión. No sé si eso es suficiente para un trabajo de investigación, en una maestría de investigación. Es que inclusive la maestría no es de profundización, sino de investigación. Y aquí es donde en estos trabajos de investigación es donde se tienen que ver ese aporte. Y yo sé que con la experiencia que ustedes tienen desde la psicología, desde su profesión, pues pueden aportar muchísimo más en estos aspectos, ¿sí? Porque hablan modelos teóricos. Los modelos teóricos tienen que ver mucho con la forma de las fases pedagógicas, sobre todo en esa fase teórica, que se ha investigado, que se ha realizado. En el campus les voy a subir una investigación que realizamos con el profesor Caicedo con relación a esto de acciones combinadas y toma de decisiones en el fútbol, que puede servir como para orientar un poco este trabajo, que puede dar mucho más allá de una revisión bibliográfica, ya que esta es la primera tarea que se realiza para la fundamentación teórica, pero no puede llegar solamente hasta ahí. Efectos de la edad relativa como criterio para la selección y orientación deportiva en escolares de la ciudad de Santiago de Cali. Acá pues hay una gran controversia y una gran discusión entre la selección y la orientación, ¿sí? Porque si hay una orientación deben de haber unos programas, deben de haber unos modelos, y ahí en esa orientación, que es la labor prácticamente netamente del profesor, es donde se utilizan las fases pedagógicas. Y es bueno, ¿cómo voy a orientar a esos escolares? ¿Quiénes son esos escolares de la ciudad de Santiago de Cali? ¿Cuántos son? Es una población bastante abarcadora. ¿Cuál será esa muestra que vamos a intervenir? Porque es que la edad relativa, hay como el profesor Manuel mismo la conceptualiza, ¿sí? Se refiere a las ventajas que los individuos nacidos en los primeros meses del año tienen comparativamente con los que nacieron en los últimos meses. Ahí ya está la respuesta, ¿cierto? Y la respuesta es que bueno, que unos maduran primero, que los otros maduran después, que unos tienen más posibilidades que los otros. En fin, bueno, eso es lo que nos va a dar a conocer y lo conceptualiza y hace una muy buena fundamentación de esa edad relativa, unos buenos conceptos, inclusive nombra buenos antecedentes, pero falta lo más importante, que es bueno, qué es lo que verdad va a hacer con esa selección y esa orientación deportiva, como desde el punto de vista por acá habla de unas variables, condición física, ¿sí? La condición física es un resultado de también uno de los componentes de la preparación física, que es el entrenamiento físico, si es general, si es específico, si es integrado. Esa es condición física, bueno, ¿cuáles son las capacidades que va a abordar? Fuerza, resistencia, si las va a abordar todas. Entonces también tiene que hacer un estudio muy, si es generalizado o si es específico. Entonces, acá esta condición física también las puede relacionar con la fase, ¿sí? Entonces, por lo menos en la fase teórica, dar a conocer quiénes son esos escolares de la ciudad de Santiago de Cali, por qué se caracteriza, cuál es el promedio de edad, si tiene algunos datos de medidas antropométricas, datos de test, ahí hace una caracterización de ellos.
Después, inclusive ahí puede hacer una caracterización de la diferencia de edad relativa. Después habla de, bueno, de esa selección y orientación, cómo se va a realizar, de qué pruebas diagnósticos va a utilizar para valorar la condición física, si me habla de eso, y para valorar el crecimiento físico. Eso es en la segunda fase, la descripción. Y en la tercera fase, que sería la fase de realización, de planificación, entonces planificar a corto, mediano, largo plazo, cómo va a ser esa orientación deportiva, si con un programa procesual, si con un modelo de enseñanza, con un modelo generalizado, o si la descripción de las clases de educación física aplicadas allá a la condición física que le permita entonces dar a conocer esa estructuración. Ese sería un ejemplo de cómo se podría llevar este objeto de investigación a las fases pedagógicas del entrenamiento deportivo. Acá ya entonces yo paso a dar el ejemplo de mi investigación, que es un programa para el entrenamiento en el fútbol en la posición de delanteros. Entonces, la introducción es, pues, para nadie es un secreto que el fútbol como un deporte conjunto sea objeto de investigación a nivel internacional en todos sus aspectos, en el aspecto metodológico, científico, técnico, biológico, psicológico, tal y cual como ustedes los demuestran en sus objetos de investigación que toman diferentes variables interesantes dentro de su objeto de estudio. Eso ha permitido que el fútbol tenga entrenamientos integrados, que tenga planificaciones específicas, que tenga una identificación de modelos de juego, que tenga perfiles de orientación, inclusive de forma general, desde la iniciación hasta el alto rendimiento deportivo, que tenga una sistematización de la carga de entrenamiento. Cuando se habla de sistematización, entonces donde se habla de programas, porque todo lo que sea sistematizado tiene que responder a un programa. Y los programas, su fundamento principal son las metodologías. Y las metodologías son los métodos y los medios que utilizamos para llegar a un control y una evaluación. El objetivo entonces es diseñar un programa de entrenamiento a través del método integral para la posición del delantero en el fútbol. Y para ello también podemos establecer cuáles son las fases que conforman este programa de entrenamiento a través del método integral para la posición del delantero en el fútbol. Objetivos específicos. Analizar la evolución de la orientación y selección deportiva. Para eso aplicamos el programa en la posición de delanteros. Caracterizar los diferentes indicadores, cualidades y dificultades que se obtienen de los instrumentos aplicados. Elaborar un programa de entrenamiento a corto plazo a través de métodos integrados para entrenar a los delanteros de las categorías juveniles. Para eso se tienen en cuenta también los resultados de esos indicadores y en microciclo como el modelo más eficiente para la realización de esta intervención. Con todos estos resultados se propone un perfil para la formación de delanteros y se evalúan los resultados de este perfil a través de las técnicas matemáticas estadísticas. La fundamentación teórica que se realizó, trabajo, algunas fuentes primarias como libros de investigación, otros libros de textos que nos hablan del entrenamiento táctico, de los secretos del juego moderno, diferentes tipos de ponencias, aspectos fisiológicos también, la individualización, todo lo que uno encuentra sobre el entrenamiento contemporáneo de fútbol. Para abarcar ya entonces aspectos sobre la ofensiva, que es donde cobra principal tarea el delantero. Entonces ahí podemos apreciar temáticas con el ataque, con el regate, con juegos, en fin, toda la literatura en función ya de una fuente secundaria que sería, bueno, qué hace el delantero, quién es el delantero, como todo lo integral del delantero para llegar ya a artículos científicos con relación
a esta posición de juego. Ya artículos un poco más contemporáneos. A decirse que esta investigación se realizó en el año 2017. También a la conformación de un marco teórico conceptual ya con los contextos un poco más nacionales, y con esto entonces llevamos al programa, ¿cierto? ¿Qué es un programa? Es un encadenamiento que nos permite el cumplimiento de objetivos generales específicos de realizar una planificación. Esta planificación debe tener unos contenidos, estos contenidos, una modelación o una aplicación o una intervención para causar una evaluación, realizar una retroalimentación y volver al ciclo del proceso metodológico. Estos programas entonces se elaboran de acuerdo a las fases que se han venido mencionando. Para este caso, para la creación de el perfil para seleccionar y orientar delanteros, el programa se conforma a través de la fase teórica. Esta fase teórica entonces lleva a la caracterización de los delanteros, quiénes son esos delanteros, los objetivos y los contenidos específicos de el entrenamiento, de lo que más realiza un delantero en un programa de entrenamiento. La fase diagnóstica lleva entonces la caracterización para mirar el nivel de dominio de la acción técnico-táctica del tiro a portería, describir algunas características antropométricas que se utilizan mediante diferentes tipos de instrumentos, pero esto también me permite relacionarla con la fase teórica, porque normalmente las medidas antropométricas me permiten realizar las características de los delanteros con relación a medidas, a tallas, a perímetros, en fin. Y acá pues la caracterización de la parte funcional con relación a los test físicos funcionales. Para realizar una fase de intervención que debe tener un proceso de entrenamiento, que debe tener una planificación específica hacia la posición y que debe tener unos ciclos. Mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento fueron los ciclos que se utilizaron para el desarrollo de estas fases del programa de entrenamiento. La realización de un mapa mental pues nos permite orientar la teoría de la conformación de estas fases. Miremos entonces acá ya como un resumen del resultado de la fase número 1. Entonces esta fue una investigación que se realizó con la categoría juvenil del Deportivo Cali. Eh, en ese año fueron los campeones del torneo nacional de la categoría sub-17. El promedio de edad son jóvenes de 16 años, casi cumpliendo los 17. El promedio de estatura es de unos 73 metros de esos delanteros. El peso total de 66 kilogramos. El porcentaje de grasa de 6,81%. El peso graso de 10,29 kilogramos y libre de grasa de 55,74 kilogramos. El máximo consumo de oxígeno es de 52,60 mililitros por kilogramos. La lateralidad más predominante en los delanteros evaluados fue la dominancia del pie derecho. En fin, ahí hay una característica breve que hace parte entonces ¿quiénes son esos deportistas en las fases teóricas? ¿Quiénes son entonces esos nadadores, esos deportistas de karate, de rugby? ¿Quiénes son la muestra que nosotros vamos a utilizar? Eso en la fase teórica ustedes lo tienen que dejar bien claro. Pueden ser muy específicos o pueden utilizar, como se menciona en las plantillas y en los artículos, las descripciones muy puntuales de esos sujetos a investigar. Acá ya entonces pasamos a los ejemplos de objetivos, ¿sí? Estos son ya los objetivos de de esa fase teórica, no los objetivos de investigación, sino bueno, ¿para qué yo voy a aplicar esos métodos de entrenamiento, esos microciclos con esos delanteros? Entonces, para que ese delantero logre dominar el conjunto de fundamentos técnicos y elementos tácticos que permitan el desarrollo de la posición de juego con sus diferentes formas de aplicación en tareas reales de juego.
para fortalecer el remate a portería en situaciones reales de juego y mejorar el promedio en la efectividad, o sea, conseguir lo más frecuente posible goles, que es lo que me permite ganar la competición. Mejorar el remate a portería en acciones de aplicación de la táctica fija mediante el desarrollo de diferentes jugadas tácticas utilizando ambas lateralidades. Conocer los elementos ofensivos individuales y grupales del delantero con balón y sin balón en la aplicación de diferentes sistemas de juego. Estos objetivos salen de análisis de planes de entrenamiento, de observaciones a entrenamiento, a competencias y también a tener presentes las opiniones de jugadores que han jugado en esa posición, de profesores que entrenan única y exclusivamente a delanteros. Eh, el alcanzar estos objetivos pues va a hacer que se mejoren los indicadores dentro del perfil de ese jugador. Eh, los contenidos del delantero. Entonces aquí miramos contenidos importantes de los tres tipos de preparación. Acá digamos también se podrían aportar los contenidos del entrenamiento psicológico que ustedes dentro de esa fase, dentro de los contenidos, sobre todo las compañeras psicólogas pueden dar un aporte importante ahí. Entonces los contenidos técnicos que más se observaron en un delantero o que se proponen para el trabajo, para programación, para la metodología de un delantero son en la técnica, el control y el pase, pase corto, medio y largo, conducción y dribbling, conducción y remate a portería, recepción y remate a portería. Dentro de los tácticos, la posesión del balón, la movilidad, el ataque directo, la penetración, los duelos, las paredes, el pensamiento táctico, la toma de decisiones, la finalización y el desmarque. Y físico, la resistencia anaeróbica, la velocidad y rapidez, la fuerza secuencial o específica y la flexibilidad como una dirección condicionante. Ahí debemos de analizar, bueno, si ese contenido así de forma general o si utilizamos todos los contenidos también de cómo se relacionan estos delanteros con las otras posiciones de juego. Ahí también cobra importancia los trabajos de investigación que van a realizar para orientar talentos con las huellas, con la parte genética. Entonces, cómo todos estos contenidos los podemos ya interrelacionar y cruzar con otros diferentes tipos de la preparación. En la fase 2 de diagnóstico, pronóstico y evaluación, entonces aquí se da un cuadro para más o menos resumir cuáles son los instrumentos que se utilizaron y cómo se realizó la medición. Eh, a ustedes los felicito porque están utilizando una medición muy confiable, que tiene en cuenta ciencia, tecnología, en fin, esos resultados van a ser muy interesantes, sobre todo para el impacto que puedan causar en las publicaciones en revistas de alto impacto, ya que al tener la utilización del instrumento, que sea un instrumento con un implemento que me permita dar confiabilidad, pues va a ser mucho más fácil esa publicación. Entonces aquí tenemos para qué se utilizaron los test. Eh, entonces se utilizó para mirar la composición corporal, para mirar la resistencia, para mirar la potencia y para mirar algunos aspectos técnicos. De esta manera entonces damos a conocer algunos de los tests utilizados, la descripción del test, aquí está más o menos el ejemplo del test de Leger, en qué consiste, entonces la explicación, eh, la gráfica, inclusive se tomaron videos para que esa explicación del test de Leger pues se realice de una manera didáctica, pedagógica, y inclusive para enseñar el test cuando es poco conocido. Ya cuando el test es muy conocido, pues uno ya sabe que con el nombre identifica qué es el test del eje, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, inclusive se relaciona directamente con las tablas de valoración. Eh, el test de Bosco, también un test muy conocido para la mirada, la potencia, entonces también cómo se realizó esa toma de datos, esa metodología, y bien entonces la explicación del test de Bosco, ahí donde ustedes tienen que explicar pues todos los tests y los instrumentos. Si son encuestas, pues las encuestas, si son análisis de video, si son test funcional, si es la utilización de un pulsómetro, de un smartphone, de una tablet, pues ahí viene la explicación, si es un software,
el software, ¿sí? Que nos permita diagnosticar y mirar. Un test de conducción de balón remate a portería con su tabla de evaluación con la descripción de lo que hay que hacer. Permite mirar la confiabilidad y la efectividad de la acción del tiro a portería. El test de relevo de balones, también un test muy pedagógico, muy didáctico, que nos permite también mirar el uno contra uno con el portero, con exigencias físicas y con esas posibilidades de eficacia, eficiencia, a través del nivel de la definición del gesto técnico del regate, la conducción y el tiro de portería. Acá entonces el resultado de una encuesta también como un instrumento cualitativo, ya que cuando utilizamos el método experimental, el método cuasi experimental, una de las características principales o reglas es que debe aplicarse una encuesta. Y esta encuesta debe aplicarse a informantes muy claves, ¿sí? Informantes muy claves que tienen que ser reconocidos en el campo de conocimiento donde nosotros queremos obtener información. Entonces, de esa encuesta por lo menos nos decía que 46.7 de los entrenadores realizan trabajo específico y frecuente con los delanteros, que el 53.3% dicen que le dan poca especificidad al entrenamiento del delantero. El 93.3% dicen que le dedican dentro de la planificación de 1 a 2 sesiones de trabajo al delantero. El 6.7% dedica más de 3 sesiones de trabajo, evidenciando aún más el poco tiempo que se le dedica al fortalecimiento de esta acción técnico-táctica. El 99% coincide que sus delanteros realizan la misma cantidad de goles en competencia y entrenamiento. Entre el rango está entre 1 y 3 opiniones que se tuvieron en cuenta para la planificación de los trabajos específicos y valoración técnica en los delanteros objeto de estudio de esta investigación. Con estos porcentajes, entonces uno mira en la matriz DOFA qué porcentajes utiliza uno para la descripción del problema y qué para la solución de ese problema. En la fase número 3, la de verificación, planificación y comprobación, entonces utilizamos el tiempo de intervención. Acá lo podemos observar. Utilizamos una intervención de 6 meses, en donde los contenidos fueron la preparación física, técnica, táctica, la competitiva y los controles. Tenemos los tiempos en minutos por preparación y los porcentajes que equivalen a esos tiempos. Se utilizaron altos porcentajes a las acciones ofensivas. A la intervención se realizó en el 2016. Esta fue construida por 80 sesiones de entrenamiento por 26 microciclos y 6 mesociclos. Todo lo que uno tiene que construir si quiere de verdad comprobar un método científico. Pero para este ejemplo tienen que construir así más o menos. Un ejemplo sencillo que de lo cualitativo que son los conceptos de las direcciones del entrenamiento, saquemos lo cuantitativo que es la parte numérica y matemática de esas direcciones del entrenamiento. Con los porcentajes, con el análisis de esos minutos, pues identificamos la distribución de la carga. ¿sí? La distribución de la carga, entonces podemos decir, vea, que la preparación física se llevó un 34%, que la preparación técnica un 27,10%, que la preparación táctica un 31,7% y los controles un 7,20%. Sí podemos apreciar entre la preparación física, preparación técnica y preparación táctica, no hay una diferencia significativa en la utilización de esos tiempos, lo cual indica que en la gran mayoría se utilizaron métodos integrales que tienen en cuenta la acción real de competencia, pero lo único que se identificaban eran los objetivos. De resto, dentro de la preparación, se utilizaban todos casi al mismo tiempo, que es una de las características de este método integral. Y podemos apreciar el ejemplo de microciclo, donde también están los contenidos, los días de la semana trabajados, se trabajaron frecuencia
7 semanal. Acá podemos apreciar un ejemplo de microciclo que va desde la sesión número 22 a la sesión número 28, los tiempos, y con los tiempos entonces sacamos la distribución de carga de los contenidos que se utilizaron para esta semana, que en esa semana los contenidos fueron acciones simplificadas, fuerza específica, acciones tácticas de juego, flexibilidad, ejercicios estándar repetitivos, acciones técnicas combinadas y acciones tácticas de ataque. Todo eso relacionado pues con los delanteros, que es en sí nuestro objeto de estudio. Los aportes a la práctica, pues son los métodos que utilizamos, métodos donde integramos ejercicios analíticos con carreras, con diferentes tipos de intensidad, diferentes eh, figuras geométricas, donde también se le da importancia al modelo de sesión de entrenamiento, ¿sí? Un modelo de sesión de entrenamiento que lo utilizamos en tres partes importantes. Primero, la preparación del organismo. Entonces, todos estos ejercicios que mostramos aquí tienen ejercicios progresivos de orden, de coordinación, de ritmo, de juegos predeportivos que ayudan a preparar al organismo a las diferentes tareas. Después utilizamos métodos para agresión del organismo. Ya la agresión se busca mediante tareas con mayor exigencia en los niveles de intensidad de la escala de intensidad de sistemas energéticos anaeróbicos, alácticos y lácticos que me permitan una exigencia de llevar a la fatiga a mi deportista para en cortos tiempos de recuperación, pues obtener una estabilización. Entonces aquí se debe tener presente todo lo que son los principios biológicos, los sistemas energéticos, estudios de la recuperación y cómo relacionamos eso dentro de los métodos de trabajo. Más o menos cómo relacionamos entonces cuántas series se necesitan, cuántas tandas, cuántos contenidos en cuanto a volumen, cómo es la intensidad, si el control de la intensidad es mediante algún indicador fisiológico, pudiendo ser la frecuencia cardíaca, y cuando se da la nueva orden de repetición, si vamos en el sentido y en el propósito de hacer agresión al organismo. Y ya el desarrollo de la inteligencia de juego, que ya es como la parte central de la sesión de entrenamiento, si pudiéramos mencionar. Entonces, cuáles son las tareas específicas, cuáles son las situaciones problemáticas, cuáles son las acciones estandarizadas, cuántas son las frecuencias de tiro a portería que hay que realizar y cómo se relaciona esto en función de lo que más hace el delantero en las jugadas que se estudia, digamos, de las competencias, de los metros que recorre, de la frecuencia portería, de las acciones combinadas, del trabajo defensivo y del trabajo individual y creativo que él mismo empieza a desarrollar. Para mejorar eso, toma de decisiones, inteligencia de juego, percepción, visualización, y que en esas opciones de gol pues convierta el mayor número de goles y así nos permita cumplir el objetivo que es ganar, y se gana pues en el fútbol metiendo el mayor número de goles. Y después para relacionar esa carga con la recuperación, si una recuperación activa, pasiva, de hidratación, las cargas de recuperación con relación a los trabajos realizados, si hay golpes, si hay lesiones, pues ya se pasa también más a ese proceso de rehabilitación y de una evaluación de esa sesión de entrenamiento que tiene que relacionarse con los contenidos del microciclo y que normalmente lo que planificamos es la densidad, entiéndase densidad como dándole la suma al tiempo de trabajo y tiempo de recuperación. Entonces, ahí es donde es importante, bueno, en el método, cómo se planifica la recuperación y cómo se planifica el tiempo de intervención a esas escalas de intensidad. Para Entonces, en el proceso de evaluación con los instrumentos, pues se aplican estadísticas descriptivas, inferenciales, para ver valores de referencia, para sacar perfiles, para hacer comparaciones y discusiones con otros estudios. Acá podemos apreciar pues el perfil antropométrico, que se mencionan las características principales de las fases de este programa de entrenamiento. También digamos en el Squat Jump, cómo fue los niveles de saltabilidad en el pretest, en el posttest, cuál fue la diferencia significativa, la prueba T para hacer esas comparaciones, cómo demostrar que se mejoró en potencia. Entonces,
uno de los objetivos para mejorar en potencia, pues primero hay que mejorar en saltabilidad. Y acá entonces los diagramas de dispersión, la parte estadística, la confiabilidad, todos esos aspectos y, y temas estadísticos que ya en la electiva de estadística ustedes tuvieron que haber analizado y vinculado a su objeto de investigación y ahora vincularlo a darle la viabilidad a esas fases pedagógicas del entrenamiento deportivo. Y aquí es donde es importante también el módulo con el profesor que les va a hablar de, bueno, esa evaluación tecnológica y actual del entrenamiento deportivo, entonces también cómo esta se relaciona a estas fases pedagógicas. Y podemos ver otros ejemplos, entonces, de los otros tipos de saltos, también siempre a favor del post-test, los resultados, así como también, digamos, la evaluación pedagógica de los test técnicos, de la confiabilidad de la técnica, también mejorías de los resultados del post-test con valores significativos a favor, digamos, de la mejoría de las acciones técnico-tácticas en situaciones estándar y en situaciones competitivas. Lo mismo podemos observar, digamos, en los otros ejemplos de instrumentos, así para realizar comparaciones y evaluaciones y también para mirar el modelo estadístico que me permita afirmar o negar el planteamiento de la hipótesis dentro de la investigación. Acá entonces continuamos también con el test de Ledger, cómo sucedió, cómo fue ese máximo consumo de oxígeno y para llegar a las conclusiones. Entonces, podemos decir que con la aplicación a corto plazo de un programa de entrenamiento se pudo verificar con niveles significativos siempre a favor de los resultados del post-test la mejora de indicadores que sirven de referencia para seleccionar y orientar el talento deportivo en la posición de delantero de la categoría sub-17 tomando como referencia el caso del Deportivo Cali, campeón de esos Juegos Nacionales. Se proponen diferentes indicadores que sirven de referencia para seleccionar delanteros en la categoría sub-17 y se diseñó un programa de entrenamiento que sirve como referente para la orientación y selección de delanteros en la categoría sub-17. Se dan las fuentes bibliográficas más importantes que soportaron este estudio y esto es lo que se busca que ustedes realicen. Entonces ya con los artículos, con un libro, con la conferencia explicativa, con este ejemplo, la tarea para ustedes es que realicen un video así como este, ojalá mejor, en las temáticas, porque ustedes deben de tener el conocimiento fresco de, de la lectura, de estar constantemente en la investigación con relación a las fases pedagógicas del entrenamiento deportivo. Creo que con las orientaciones está claro lo que tienen que realizar, entonces ya pasamos a ese proceso, un proceso más de evaluación, de discusión, y ustedes después analizan si en ese tercer capítulo de la metodología de investigación eh, le dan importancia a estas fases pedagógicas del entrenamiento deportivo como uno de los aportes más importantes en las maestrías de metodología en entrenamiento deportivo. Muchas gracias por su atención. Espero que este aporte les ayude a consolidar sus ideas de investigación.